Iglesia Peregrina, estamos presentes hoy aquí en la Catedral de la ciudad de Concepción. Hoy tenemos la consagración del nuevo obispo. Sería una ordenación episcopal. Por lo tanto, estemos atentos. Iglesia Peregrina presente. Canal Yandeyarañe presente. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Buen día, vaya Pape. Vaya Pape. Para mí, yo soy Sí. Adela Aguilar, su sobrina. Uh-huh. Estamos acá presentes para esta ceremonia tan importante que es para nuestra familia. Qué maravilla. Entonces, acá estamos con la familia. Acá le va a saludar. Ella es su tía. Ella, pa. Imponente. Gracias. Hola. Sí. Y un señor Cristino Ramos, de tía Lorenza Ramos, hoy matupa venía no derecha se win ese momento. De país Cristina, Monseñor, de tía Florencia Ramos, hoy matupa derecha se win. Estamos muy felices y contentos. Vamos a decir que es una bendición porque no todos los días pues uno de tus tíos, un sacerdote pasa el obispo. Tienes razón. Y en este caso va a necesitar muchísimo el apoyo de ustedes. Y nosotros de él mutuo hacer de todo. Qué maravilla, porque he visto que es muy tesonero, he visto que la dirección que él va a empezar a dirigir es bastante interesante, que él va a luchar por el trabajo, va a luchar con la gente. No es porque sea mi tío ni tenga un parentesco, ellos son familia muy trabajadora. Sus padres, sus hermanos, todos ellos siempre se resaltaron más por el trabajo. ¿Y su nombre? El mío es Carlos Aguilar. Yo ¿Usted soy, es de Concepción? ¿cómo? No, yo soy de San Pedro también. Ah, de San Pedro. Yo soy el hijo de su prima. Ah, Su prima, así mismo. qué bueno, y muchísimas felicidades a la familia. ¿Y su nombre, señora? Estelvina Núñez. Qué bueno, encantadísima. Nosotros estamos en Canal Ñandeyarañe, Canal 25 de Tigo, y estamos en un espacio donde venimos a compartir. Está muy bien eso, porque esto es algo muy importante. Esto es una ordenación después de más de un año que estuvimos sin obispo y ahora se nos dio esa satisfacción, esa alegría y no sé cómo expresarte, para saber. Qué maravilla. Muy contenta estamos, para saber. Qué maravilla. Muy Qué buen agradecida testimonio. Qué buen porque testimonio. digo que estamos bendecidas, el Señor nos bendició y nos dio esta oportunidad de tener un nuevo obispo. Qué maravilla. Sí. Muchas felicidades a la Sí. comunidad. Muchísimas Gracias. felicidades. Qué contenta me siento al llegar, ya encontré una amiga de siempre y tiene que ser hoy es mi cumpleaños. Felicidades, felicidades, la fiesta más grande de mi cumpleaños de todos los años que ya pasé. Qué maravilla. Va a ser la fiesta más grande para mí. Qué maravilla. Estamos Muchas tan gracias, felices. gracias a Dios y de corazón por lo que me regala todos los años. Hermanita, yo quiero que le cuente a la gente tu nombre y qué congregación. Y yo soy de la Congregación Vida Evangélica de Paraguaya. Nuestra congregación es fundada en Paraguay en el 73. Tenemos 53 años de fundación. Mi nombre es Laureana Ávalos Silva. Me dicen Lauri. Cierto. Encantadísima y muchas felicidades. Que Dios te bendiga siempre, mi querida hermana. Gracias. De corazón a vos. Compañeros del Monseñor. Sí, fuimos compañeros en el seminario mayor. Hemos terminado con él el estudio
y estuvimos durante 8 años formándonos acá en Paraguay. Luego él se fue, después de ordenarse, estuvo por fuera del país haciendo algunos cursos. Y bueno, hoy estamos acompañando también este acontecimiento muy importante para todos, principalmente a la iglesia particular de Concepción. Y venimos aquí para rezar con él y con nuestra presencia hacer que esto también él reciba el apoyo, el acompañamiento del pueblo cristiano. ¿Su nombre? Francisco Villalba. ¿Usted cómo se llama? Freddy Arce. Nosotros conformamos una hermandad muy fuerte con Cristino. Tal es así que a mí siempre me dicen el hermano menor porque yo provengo del seminario menor de Orqueta, pero estoy en el grupo de ellos. Siempre conformamos una hermandad, como te dije, y ahora estamos presentes en la Catedral de Concepción para elevar nuestras preces al Señor por el nuevo ministerio del hermano Cristino. Monseñor Cristino. Qué bueno. ¿Qué nos puede decir del Monseñor? ¿Cómo es realmente su actuar? Porque él ahora dice que va a trabajar con la gente, para la gente, va a poner tesón y va a levantar todo lo que es la base vulnerable, vamos a decir, va a estar con el pueblo. Entonces, ¿cómo es realmente nuestro Monseñor? Yo creo que él va a marcar la diferencia. Yo creo que se va a acercar otra vez al ministerio del Monseñor Aníbal Maricel Fleitas, que dejó un legado de luchas sociales acá en Concepción. Y como Cristino es hijo de la tierra, es un hijo del Paraguay profundo, entonces yo creo que Cristino es el candidato ideal para llevar adelante la diócesis de Concepción y Amambay. Acompañarlos. Sí, un saludo muy especial a Ñande Yarañe. Es un canal que llega a todas las casas y yo con conocimiento de causa puedo decir que nuestra mamá de 87 años, doña Juana Agüero, ella siempre sigue el canal Ñande Yarañe, porque ahí está nuestro compueblano también, el padre Cabañas. Un saludo muy especial. Así es. Bueno, estaba diciendo que queremos que la gente se sienta identificada con la misión del Padre Cristino, que, como decía el compañero, que conoce desde dentro, por vivencia, a lo que significa la necesidad y todo lo que la privación muchas veces de nuestras autoridades, que no se identifican mucho con el pueblo. Y entonces más bien nos manipula en ciertas ocasiones, en épocas de elecciones. Entonces yo creo que Cristino va a tener esa capacidad de más o menos conciliar un poco con todas las partes, porque es cierto, la confrontación directa no lleva mucho a conclusiones que se pueda conseguir algún beneficio para el pueblo, pero yo sé que él tiene esa habilidad de entender a la gente, escucharlo y también actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces yo creo que Cristino es una persona muy indicada para este ministerio, dada la exigencia del contexto. De acuerdo, demasiado realmente contentos con ustedes que han logrado llegar, porque no es tan fácil también. Ustedes vienen de Concepción, acá, ¿de dónde viene? ¿De San Pedro? Yo soy oriundo de Concepción, mi pueblo original es Loreto, pero después por cuestiones económicas y también de estudio tuve que emigrar. Es una realidad de nuestra época. Sí. Por suerte ahora esa realidad se está trastocando un poco y hay muchas oportunidades de estudio ya acá en Concepción. Qué maravilla, qué bueno. Yo soy natural de Encarnación, de Itapúa, de la diócesis de Encarnación. Estuve muy con Cristino en época de formación y vivo en Asunción actualmente, pero hoy estamos aquí para acompañar esta fiesta. Qué bueno, les esperamos entonces también. En Asunción tenemos los estudios del canal, así que les esperamos. Estamos en la parroquia San José Obrero.
Sí, es Lilla y Senador Long, sí. Sí, Muchas gracias. Bueno. está el padre Michel. Sí, ahí está el padre director, el padre Oscar. Silvio Suárez. Ahora sí, Suárez. Sí. Ah, Y ahí está también el padre Víctor Luis Cabañas, también el director. Dios Sí, mío. sí, Mira. sí, te Excelente. esperamos. Sí. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Estamos aquí en la Catedral de Concepción, en la ordenación del nuevo obispo, el Monseñor Cristino Ramos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va su nombre acá? Queremos que le salude un poquito al canal Ñande Yarañe. Sí, buenos días. Mi nombre es Olimiro Jara Sanabria. Soy de la parroquia Virgen del Carmen y Santa Lucía. Actualmente estoy trabajando en el oratorio San Roque González de Santa Cruz. Bueno. Y bueno, es una expectativa que hace tiempo estábamos aguardando en tener un obispo en Concepción y Amambay. Bueno, es un privilegio estar aquí y acompañar un poco al obispo. Y bueno, y sean bienvenidos al norte, a Concepción, ¿vale? Así es. Y muchas gracias por transmitir un poquito, porque sé que usted está organizando, está en la organización y realmente está muy linda la catedral, está toda preparada realmente. Entonces, muchas felicidades por todo. Gracias a ustedes y bueno, y le invitamos a la gente de Concepción que asista y que acompañe al obispo, porque sin ello también no podemos avanzar. Y bueno, Dios justo a tiempo también proveyó esta cosa. Así es. Y bueno, estamos todos de fiesta aquí, Ñande Yarañe presente. Y muchas gracias. ¿Cómo está? Pero muy bien, gracias a Dios. Acá estamos ya en la Catedral de la Santísima Concepción. Qué maravilla. Ya a pocos minutos estaremos iniciando la ceremonia de ordenación del Monseñor Cristino Ramos, que va a tomar posesión también de esta hermosa e importante diócesis. Qué maravilla. Todos bienvenidos. Entonces estamos porque muy bendecido la Iglesia Católica con un nuevo obispo. Claro que sí, una bendición muy grande para nuestra iglesia, para el episcopado y para todos los cristianos católicos del Paraguay. Qué bueno, me alegro que esté aquí con nosotros y desde Ñande Yarañe presente también un saludo, aquí, no sé si le puede enviar un saludo a toda la gente. Muy bien, entonces un saludo para todos los que siguen este canal Ñande Yarañe, muy importante, que difunden la palabra de Dios y todos los acontecimientos eclesiales en el país. Así que muchas bendiciones y que tengan una hermosa jornada. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Muy bien. Estamos con la doctora Lina Gaona, quien ella nos va a dar un mensaje sobre este momento tan especial de la vida de la iglesia. ¿Cómo estás, querida Lina? Bendecidísima. Me siento muy bendecida de poder estar en este lugar, en este santo lugar, y presenciar un acontecimiento tan grande y significativo para la Iglesia Católica. Así es. Que es la ordenación del nuevo obispo. Ojalá que sea un santo obispo que tanta falta hace al Paraguay. Así es. Que tomemos de ejemplo también en nuestras familias y formemos a nuestros jóvenes para que tengamos nuevos santos sacerdotes. Qué bueno, entonces quería también que le menciones a las personas realmente qué sentís, ¿verdad? Al ver a la gente tan en familia, vienen con los niños, vienen. ¿Cómo le sentís a este pueblo, a este pedacito del Paraguay?
Y la verdad que me siento muy afortunada de poder estar en este lugar y presenciar, ver el interés que tiene la gente. El católico está todavía, ¿cómo le voy a decir?, esperanzado en lo que es la vida de la iglesia. Sí, así mismo, así mismo. Por lo tanto, un mensaje también para todas las familias de Ñande Yarañe, este canal que realmente se hace presente. Acá no es tan fácil, venimos de lejos, ¿verdad? Rompiendo todas las barreras y estamos aquí. Sí, estamos aquí y queremos a través del canal Ñande Yarañe hacerle conocer a la gente el sentir también de los concepcioneros. Se nota que están felices y bendecidos por este acontecimiento, como lo dije ya, tan grande y significativo para la Iglesia Católica. Sí, buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Aquí muy emocionados por poder compartir este evento importante para la iglesia que peregrina aquí en Concepción y Amambay. Y bueno, justamente yo vengo de Pedro Juan, venimos muchos jóvenes de Pedro Juan Caballero a vivir este momento importante, ¿verdad? Nuevo obispo para la diócesis y muy interesante, por supuesto. Y una alegría enorme, tremenda. Muchos jóvenes vinimos y yo soy uno de ellos, ¿verdad? Así es que muy emocionante. Yo estaba por Asunción, me estoy formando por allí, soy formando redentorista, pero ahora vine también justo de vacaciones y aproveché para venir a compartir esto. Y una alegría tremenda, eso sí. Bueno, en la perspectiva de los jóvenes, porque queremos realmente un sentir. ¿Qué vos esperás de estos obispos y en especial de nuestro nuevo obispo? Y bueno, como todos los obispos que sean también cercanos, yo creo que él va a continuar eso, ¿no? Esa misión de estar cerca de los jóvenes, compartir con los jóvenes, asesorarle a los jóvenes y estar mucho con ellos. Eso es lo que queremos, ¿no? Un obispo que nos acompañe siempre y que esté siempre, un obispo presente. Para todos, verdaderamente para nosotros es un día muy especial. Estamos felices los concepcioneros porque ya tenemos nuevamente un nuevo obispo. Y también agradecer a todas las personas que nos acompañan y los jóvenes en especial. Felices estamos. ¿Su nombre, por favor? La señora Gloria soy. Muchas gracias. De Yarañe, Iglesia Peregrina, con las hermosas monjas que son de aquí de la zona. Quiero que nos hables un poco cómo se llaman y de qué congregación. Bueno, muy buenos días. Yo soy la hermana de Laira Velázquez, soy paraguaya y soy de San Pedro, de la ciudad de Chore. Soy hermana Imelda de Indonesia, ahora en Chore. Hermana de Jen desde Filipinas. Maravilla, qué bueno. ¿Cómo siente esta fiesta de nuestra iglesia, de nuestra madre iglesia con un nuevo obispo? Y en verdad que es una gran bendición que puedan volver a tener Concepción un obispo después de casi 2 años. Y les comento que el monseñor es muy amigo nuestro. Fue nuestro párroco. Justamente el jueves estuvimos acompañándole a él para traerle a su nueva diócesis. Él fue el que acompañó bastante la congregación desde hace más de 20 años prácticamente acompañó a nuestra congregación y es un honor poder acompañarle en este momento. Están recibiendo a una persona muy sabia, muy bien formada, humilde y muy trabajadora. Qué bueno, eso sí que es grande porque acá hay una esperanza, acá hay muchos jóvenes que realmente necesitan, que están diciendo que necesitan un obispo cercano. Así mismo, y él con la experiencia que tuvo desde que fue ordenado, mucho antes de ser ordenado sacerdote, él acompañó la pastoral juvenil, muy de cerca estuvo con los jóvenes y sigue estando con los jóvenes como así también con los niños. Qué maravilla, qué bendición realmente. Si nos puede hablar de su congregación. Bueno, ¿cómo se llama? Nuestra congregación es Hermanas de la Inmaculada, fue fundada por un sacerdote diocesano, Padre Domenico Masi, en el año 1925, así que estamos poquito a poquito cumplimos 100 años de congregación y estamos en prácticamente 5 países. Estamos en Italia, Venezuela, Paraguay, Filipinas y Francia y también en Indonesia. Qué bueno, qué bendición realmente tenerlas a ustedes y realmente toda esta comunidad entonces se siente también acompañada por ustedes que vienen de San Pedro, mucha gente también que están llegando de San Pedro, así que estamos acá en Ñande Yarañe, Canal 25,
y tenemos siempre un espacio para todos, para toda la iglesia y para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y nos encomendamos también a las oraciones de cada uno de los feligreses que están mirando, ¿verdad? Sí. Porque necesitamos también muchas vocaciones. La misión es abundante, así como ustedes están teniendo un obispo ya después de casi 2 años, también se necesita muchos sacerdotes, así que nos encomendamos a las oraciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias, querida hermana. Para Yanda Yañe, Buen día, buen día. Acá estamos con la hermana, si se puede decir su nombre y qué la hermana congregación. Nélida Garcete de la hermana Dominica del Santísimo Sacramento. Estamos viniendo de Villarrica. Qué maravilla. Y Asunción también. Qué maravilla, qué bueno. Y le deseamos para el nuevo obispo mucha bendición para su nueva y éxito total, y seguimos rezando por él porque es un buen sacerdote y ahora va a ser un buen obispo. Qué bueno. Muchas gracias, Ñande Yarañe, hermana. Este espacio Iglesia Peregrina. Tenemos un director que es el padre Víctor Luis Cabañas, que es concesionero. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermana. La bendición. Promesas del elegido. Antes de ser ordenado, el padre Cristino será interrogado delante de cada uno de nosotros acerca de su propósito de custodiar la fe y cumplir fielmente su oficio de padre y pastor. Seamos testigos de las promesas que va a realizar. La antigua norma de los santos padres manda que quien va a ser ordenado obispo sea interrogado delante del pueblo acerca de su propósito de custodiar la fe y de cumplir con su oficio. Por eso, querido hermano, ¿quieres cumplir hasta la muerte con la ayuda del Espíritu Santo el oficio pastoral que los obispos hemos recibido de los apóstoles y que se te comunica por la imposición de nuestras manos? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar puro e íntegro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y que la Iglesia conservó siempre y en todas partes? Sí, quiero. ¿Quieres edificar el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, y perseverar en su unidad junto con todos los obispos bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres, como Padre bondadoso, junto con tus colaboradores, los presbíteros y diáconos, alimentar al pueblo santo de Dios y guiarlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. ¿Quieres mostrarte afable y bondadoso en el nombre del Señor con los pobres, con los que no tienen casa y con todos los necesitados? Sí, quiero. ¿Quieres, como buen pastor, buscar a las ovejas perdidas y conducirlas al redil del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres orar siempre a Dios Todopoderoso y cumplir con toda fidelidad la función del sumo sacerdocio? Quiero, con la gracia de Dios. Que Dios lleve a su plenitud y perfeccione la obra que ha comenzado en ti. Viene el momento de la postración, signo de humildad y pequeñez del hombre ante Dios. Mediante este gesto, el elegido pide la fuerza y la protección de Dios Padre para ejercer el ministerio que hoy la Iglesia le confiere con la intercesión de los santos, estrellas vivientes del firmamento celestial,
Invoquemos a estos bienaventurados moradores de la Jerusalén celestial, pidiendo para el ordenado los dones de la perseverancia y de la humilde obediencia al Redentor y a la única Iglesia por él fundada. Hermanas y hermanos, oremos para que, en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido suyo la abundancia de su gracia. Nos ponemos de rodillas. Escucha, Señor, en tu bondad nuestras súplicas y derramando la plenitud de la gracia sacerdotal sobre este tu servidor, infunde en él la fuerza de tu bendición por Cristo nuestro Señor. Imposición de las manos y plegaria de ordenación. Según la tradición de los apóstoles, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de manos y la plegaria de ordenación. La imposición de manos se realiza en silencio. La palabra humana enmudece. El alma se abre en silencio a Dios, cuya mano se alarga hacia el hombre. Lo toma para sí y a la vez lo cubre para protegerlo, a fin de que, a continuación, sea totalmente propiedad de Dios, le pertenezca del todo e introduzca a los hombres en las manos de Dios. El obispo ordenante impondrá las manos sobre el candidato, repitiendo este signo heredado de Cristo y los apóstoles. Luego harán lo propio los demás obispos. Acompañemos este momento central con el silencio y el recogimiento. El libro de los Evangelios que se le impondrán al elegido sobre su cabeza representa la palabra de Dios que lo seguirá guiando en su nueva misión. De igual manera, representa la enseñanza y el mensaje de Jesucristo que debe transmitir al pueblo de Dios. Seguidamente, con la plegaria de ordenación, se invoca sobre él la presencia y acción del Espíritu Santo que lo purifica y dispone para concederle la gracia del episcopado. En este momento, nuestra oración será en silencio. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, tú que lo conoces todo antes de que exista, tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministerio tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre tu elegido la fuerza que de ti procede, que el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey,
y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin mancha día y noche, que atraiga a tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar los pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en tu santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Unción de la cabeza y entrega del evangeliario y demás insignias. Desde este momento, Monseñor Cristino Ramos González es obispo. Por eso recibe en su cabeza la unción con el santo crisma. Mediante este rito se significa su participación en el sacerdocio de Cristo. En silenciosa oración, pidamos a Dios que este ungido suyo halle más satisfacción en servir que en presidir el rebaño del Señor. Dios, que te hizo partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la mística unción y haga fecundo tu ministerio con la abundancia de la bendición espiritual. Entrega del Evangeliario. La entrega del libro de los Evangelios que realizará el obispo ordenante a Monseñor Cristino manifiesta la misión principal que tiene cada obispo de ser fiel predicador de la palabra de Dios en su misión de verdadero y auténtico maestro de la fe. Recibe el Evangelio y proclama siempre la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Entrega del anillo episcopal. La entrega del anillo que se le colocará a Monseñor Cristino manifiesta la fidelidad del obispo hacia la Iglesia, esposa de Cristo. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y adornado con una fe inquebrantable, permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Imposición del solideo y de la mitra. La imposición de la mitra le recuerda al obispo Cristino que no debe perder nunca el deseo de alcanzar la santidad reflejada en su modo de ser y de obrar. Recibe la mitra, brille en ti el esplendor de la santidad, para que cuando aparezca el Supremo Pastor, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita.
Entrega del báculo pastoral. La entrega del báculo pastoral significa el oficio de regir como pastor que Monseñor Cristino está llamado a ejercer, entregándose generosamente en la iglesia que se le ha confiado. Recibe el báculo, signo de tu ministerio pastoral. Cuida toda la grey en la que el Espíritu Santo te coloca como obispo para gobernar a la iglesia de Dios. Amén. Entronización en la cátedra y saludo de paz de los obispos. El Monseñor Cristino, una vez revestido de las insignias episcopales, es invitado a ocupar la cátedra y recibe de parte de sus hermanos en el episcopado el fraterno saludo de la paz, significando así la comunión que está llamado a vivir en su ministerio. Adhesión y obediencia. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Gran rifa de fin. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia